Finalmente, el próximo lunes sí será feriado, con muy poca anticipación, ya se legisló al respecto. ¿Qué pasa con otros proyectos que han generado polémica también? Como la posibilidad de tener un retiro del 100%. Bueno, son algunos de los temas que vamos a abordar junto al diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Hola Bárbara, muchas gracias a usted, siempre un agrado conectarse con EMOL TV. Ya, pues, muchas gracias. Partiendo por lo último, finalmente vamos a tener feriado el próximo lunes. ¿Qué le pareció eso? Se votó con una amplia mayoría, pero han generado muchas críticas por los impactos, además por lo cercano en que se da esta noticia. Bueno, lo dije yo ayer, sí, es muy legítimo darle un feriado a los pueblos originarios, lo requerían, lo pedían hace tiempo, pero hacer un feriado 3 días antes es no entender cómo funciona la economía. Todas las empresas que son servicios de continuidad, por ejemplo, bombas de benzina, por ejemplo, clínicas, hospitales, hoteles, tienen que reasignar turnos, tienen que gastar un 50% más, tienen todas las pymes que funcionan diariamente, en todas las horas al doctor, todos los exámenes que estaban programados en las universidades. Entonces, los feriados están bien, hay que tenerlos, hay que conmemorar cosas importantes, pero programado. Yo le pedí al gobierno que ya que mandó el veto para no eliminar el Día de la Raza, también pusiera que esto regía desde el 2022. No parece serio, no parece de país serio hacer un feriado 3 días antes. Y el argumento del turismo que daban algunos colegas en la sala, por favor. O sea, primero, nadie coordina un viaje 3 días antes, ¿cierto? Por un fin de semana largo. Y segundo, estamos en pandemia. Así que, ¿de qué turismo me hablan? Entonces, una pena, ¿eh? Porque Chile va dando estas muestras de país como bananero cada día más en el Congreso. Entonces, pero bueno, es feriado el 21, es feriado el 28 y hay que seguir adaptándose y pedaleando. Pierde la economía, golpea a las pymes y por supuesto para las familias puede ser un momento para estar, no voy a decir más en la casa porque llevamos como 2 años en la casa, pero más sin pega al menos. Ahora, una cosa son los impactos económicos, que son muchísimos, ya se estiman en cerca de 150 millones de dólares, por supuesto un poco menor que los tiempos normales, porque ahora está prácticamente todo cerrado, pero hay una cosa más compleja. Usted mencionaba, por ejemplo, en el caso de las horas médicas, algunas cirugías u operaciones, pero ¿qué pasa con las audiencias? Audiencias que se están esperando en el Poder Judicial hace muchísimo tiempo, ya están totalmente retrasados, el impacto que tiene eso en las familias que llevan algunas, varios meses, incluso un año esperando, ¿cómo se puede reparar? O sea, yo tengo un caso emblemático ahí que estoy empujando, que es el del carabinero Sebastián Zamora, el del incidente en el puente Pío Nono. Que la prensa lo juzga, en fin, dice asesinato frustrado, después se revisan las imágenes, resulta que no había empujón, 5 meses estuvo detenido en una cárcel y ahora está en las audiencias para que le saquen las medidas cautelares. Y evidentemente, lunes feriado, porque era el lunes, el otro lunes feriado también, y vamos esperando y jugando con alguien que la sociedad declaró culpable y el sistema no ha reparado ese daño que le hizo. Entonces, y este es un caso, pueden haber miles en Chile, ¿cierto? De personas que están esperando justicia, que están esperando operación, hora médica, examen en la universidad, un trámite para algún beneficio social en algún municipio. Por lo tanto, los feriados de sorpresa, de sopetón, yo creo que hacen mucho daño y no habría pasado nada si decíamos que era vigente desde el 2022. El reconocimiento a los pueblos originarios y el símbolo estaba ahí igual. ¿Y por qué le dijeron que no? ¿Lo planteó además del gobierno también a sus compañeros en el Congreso? Sí, por supuesto, porque no había tiempo, básicamente, porque la sesión terminaba a las 2, porque había que hacer esto rápido, porque era el último día de sesiones. O sea, uno pensaría que cuando se legisla con más calma y de forma más seria, pero no hubo agua para eso, así que finalmente bien por los pueblos originarios, pero vergonzoso plantear un feriado 3 días antes. Y esto había pasado antes, ¿eh? En el gobierno del presidente Lagos, me acuerdo, que se puso un 17 de septiembre 4 días antes, que los parlamentarios se querían hacer los lindos y querían alargar el fin de semana del 18, el presidente Lago estaba furioso, en fin, no es primera vez que el Congreso da estos espectáculos, es primera vez que me toca a mí estar sentado ahí y bueno, bien por los pueblos originarios, pero mal por legislar a mata caballo, como dicen en el campo.
¿Le preocupa que esto pueda ser una tendencia que se siga repitiendo? Porque en este caso, el feriado, antes decían los retiros del 10% y cada vez pareciera que hay más tendencia a legislar rápido, apurado, quizá con no tanta discusión o dejando de lado algunos argumentos técnicos. Y además una especie de parlamentarismo de facto, porque nosotros tenemos todavía vigente una constitución, que es la del 80, modificada el 2005, que tiene ciertas reglas, pero hoy día todos se saltan esas reglas. Entonces esas reglas ya no corren, ya no rigen, y cada uno presenta lo que quiera, presenta cosas que implican gasto, presenta distintos temas que no debiera, y evidentemente eso va horadando la institucionalidad, más allá de que vamos a tener otra constitución en 2 años. Los que no cumplen esta, ¿van a llamar después a cumplir la nueva o nadie cumple nada? Porque en el mundo del nadie cumple nada terminamos como Argentina. Entonces, yo creo que hay que cumplir esta constitución, hay que cumplir la siguiente, hay que cumplir la regla de los 2/3 en la convención, hay que ajustarse. Ya vi que no han empezado, están pidiendo más plata. Entonces yo les diría, oye, abóquense a su pega, que es escribir la nueva constitución, funcionen al menos 2 semanas y después nos dicen si les alcanzó la plata o no, porque empezar a alegar de plata antes del primer día de sesiones, chuta, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes por seguir con los dichos acampados. Diputado, vámonos a un tema que también ha generado mucha discusión. Usted anunció que iba a presentar un proyecto para retirar el 100% y se da la paradoja que también hay un proyecto de la diputada Pamela Giles. Incluso vemos también en el programa del candidato presidencial Daniel Jadue la posibilidad, por supuesto, todo por distintos motivos, pero finalmente apuntando a este retiro del 100%. ¿Cuál es la explicación de su propuesta? ¿Por qué surge? ¿Qué está buscando con eso? Mire, primero yo veía que Pamela Giles sacaba la chequera una vez al mes y decía cuarto retiro, ya había anunciado hasta el séptimo. Y nos iba licuando el sistema de pensiones mes a mes y ella iba apareciendo como la gran musa de Chile que repartía 17.000, 18.000 millones de dólares por mes. Y eso evidentemente era una muerte lenta, era un desangramiento y al final dejaba muy poquita gente con pensiones o no dejaba a nadie. El gobierno sale con este IFE 2.0, un IFE recargado que llega al 100% del registro social de hogares, sobre la línea de la pobreza. Por primera vez desde nuestra independencia, ninguna familia de Chile va a estar bajo la línea de la pobreza. A pesar de esos 11.000 millones de dólares que el gobierno pone arriba de la mesa, yo vi la misma semana avanzar el cuarto retiro. No solo de Pamela Giles, que era una constante mensual, sino que diputado oficialista. Entonces yo decido lanzar el proyecto del 100% como diciendo, ¿saben qué más? Basta. Basta de destruir el sistema, basta de ir licuándolo mes a mes, basta de estos diputados oficialistas llamando a reventar el dinero de las pensiones de los chilenos. En el fondo es una pateada de tablero. Y esa pateada de tablero, impresionantemente, porque yo sabía que iba a tener impacto, pero no tanto, finalmente logra que todos empiecen a desdecirse. Yasna Proboste dice, sí, yo firmé 3 proyectos de nacionalización, pero a lo que yo me refería, y ahí está esa frase célebre que dice, no, si yo no te quiero quitar la plata, te la quiero administrar nomás. Chuta, como si fuera diferente. Después Jadwe diciendo, no, si yo antes pensaba que había que expropiar, pero ahora pienso que no hay que expropiar. De hecho, su programa de gobierno, uno ve el párrafo, dice, vamos a crear un fondo nacional donde se van a aportar todas las platas de los fondos individuales. Y ahora, después de mi pateada de tablero, le suma una línea y dice, el que no quiera aportar esta plata al fondo común podrá sacar el 100%. Pero eso lo hacen después. Logramos que Luis Mesina saliera en redes sociales diciendo que era una irresponsabilidad. Entonces, básicamente, hicimos el punto político, logramos adelantar un debate que venía, porque la mano del populismo venía a expropiar los fondos de pensiones. Eso hoy día nadie lo pone en duda. Logramos que se desdijeran muchos políticos y logramos transmitir lo importante. ¿Qué es lo importante? Que esto se mantenga como ahorro. Mi proyecto, a diferencia de los otros 3, no te dice anda y gástate la plata. Te dice mueve la plata a un bolsillo más seguro, a una cuenta blindada. ¿Blindada de quién? Blindada del político populista que el día de mañana te la pueda expropiar o sacar. Igual que doña Cristina Kirchner hace 12 años en Argentina les dijo a los prontos a jubilar, préstenme la plata porque tengo que pagar deuda externa y no se preocupen muchachos o no se preocupen che, porque yo se las voy a devolver con intereses. Pasaron los 12 años, no están las lucas, no están los intereses, esa gente está jubilando y Cristina sigue sentada en la Casa Rosada, en la oficina al lado, ya no de presidenta, pero
de vicepresidenta. Entonces, yo no quería que el chileno tuviera ese dolor de guata durante 2 años. Mi proyecto dice, muévelo a un fondo mutuo, a una cuenta de ahorro, a una PB, a una cuenta 2, cualquier parte que sea una cuenta blindada lejos del manotazo, con incentivos tributarios al que lo ahorra. Recuerde usted que en el tercer retiro, el 55% de las personas ahorró la plata, sin incentivo. Yo además le voy a poner incentivo, entonces mi proyecto busca que el 90-95% de la gente no saque la plata, sino que la mueva. Y ahora que les ponemos eso sobre la mesa, chuta, hasta Jadwe camina hacia atrás como Michael Jackson y dice, no, si yo no quería expropiar. Nosotros, el sistema de reparto sí, pero para el que quiera. Entonces yo siento que hoy día, gracias a esa golpeada de tablero, nuestros recursos, nuestros fondos están más seguros. Y el mejor argumento es el que da el diputado Ilavaca del Partido Socialista, que me dice, no voy a poner en tabla tu proyecto porque hay que dar la discusión de fondo, que es la reforma de pensiones que está en el Senado. Yo ahí como condorito, plop, porque eso es lo que yo vengo diciendo hace 2 años. Y el mismo Ilavaca, que ponía el primer retiro en tabla, el segundo retiro, levantaba el puño con el tercer retiro y con el anuncio del cuarto, ese mismo diputado destacado de Valdivia me dice, no, el 100% no, porque hay que ir al problema de fondo, que es la reforma de pensiones que tiene Letelier detenida en el Senado. Entonces, básicamente, dimos vuelta el tablero, ahora lo que hay que hacer es lograr que los fondos se vayan a una cuenta segura. Por supuesto que el que los quiera sacar los puede sacar, pero con una serie de impuestos que no lo van a hacer muy ventajosos. Y el proyecto Pamela Giles, y esto es importante, le pone un tope de 40 millones a tu retiro. Hoy día quedan más o menos 200.000 millones de dólares de 6 millones de personas. De 11 personas que éramos, quedan 6. Si todos sacan 40 millones como límite, Pamela Giles deja solamente a 700.000 personas con fondos de los 6 millones, pero con la mitad de la plata, 100.000 millones de dólares. Y ella dice, cuando queden solamente los más ricos, esa plata se debiera aportar a un fondo nacional, como dicen también en el campo y en la ciudad, topón para adentro, ¿cierto? Disculpando la expresión. Y yo le digo a Pamela Giles, esa gente no es rica. Si los ricos no cotizan en AFP. Los ricos tienen rentas del capital. Alguien que juntó 150 millones en la AFP. No es rico. Es una persona que trabajó 30 años ganando 1 millón de pesos más o menos, o 35 años, y puede tener 150, 180 millones. Pero incluso un trabajador asalariado de los que ganan muchísimo, que son poquitos, hay un tope, un límite imponible. Entonces, exacto, prácticamente estaban aportando lo mismo que quienes ganaban harto menos. Tú ganas, pones en la AFP solamente el 10% de 1,7 millones. Entonces, no hay gente rica en la AFP. Ese topón para adentro para los más ricos cuando vayan quedando, yo siento que de alguna manera detuve eso, logré que la discusión se adelantara a después de la presidencial, yo la corrí para antes de la presidencial, y hoy día tenemos muchas propuestas arriba de la mesa, y desde José de Gregorio, que es el jefe económico de Yasna Proboste, hasta el Partido Comunista están diciendo no, si los fondos de los chilenos son de los chilenos, y pucha, es un objetivo logrado del que me siento muy orgulloso. Ya, pero una cosa es, como dice usted, el cambio de lo que se dice, el cambio de las tendencias, lo que se ha manifestado incluso en los programas, y otra cosa es lo que se concrete finalmente. Porque de los retiros recordemos que incluso desde el primero decían esto es muy irresponsable, o esto va a ser por solo una vez, y ya tenemos 3, eventualmente podríamos ir por un cuarto. Entonces, ¿cuánto de esto que usted dice que cambió finalmente va a ser? ¿Qué certeza tiene la gente de que finalmente sus recursos, su ahorro, no van a ser tocados? Bueno, por eso yo creo que mi proyecto se ponga en tabla. Y esa palabra mágica que le ponían a los retiros que decían excepcional y por única vez. Incluso un periodista destacado de CNN me preguntaba hoy día, oye, ¿por qué vamos en el tercero? Oye, si todos los chilenos saben que cuando el Congreso dice excepcional y por única vez, es por 10 veces. O sea, cambiamos incluso el sentido y el vocabulario de las palabras en castellano. Entonces, yo creo que mi proyecto se ponga en tabla para que tú puedas ver, si tú le crees a Daniel Jadwe en su vuelta de carnero y todos los videos que están en YouTube anteriores a mayo de este año, que decía te voy a expropiar, y los posteriores a este año que dicen no te voy a expropiar, si tú le crees, deja tu plata ahí. Pero si te duele la guata de incertidumbre, mi proyecto te va a permitir mover la plata a una cuenta más segura. Si le crees a Yasna Proboste que dice yo no quise decir nacionalizar, además que usa mal la palabra, porque cuando tú dices nacionalizar, es lo que se hizo con el cobre.
era de la minera Anaconda, ¿cierto?, de Estados Unidos, y se traspasó a los chilenos. Eso es nacionalizar. Los fondos ya son de los chilenos, por lo tanto no hay nada que nacionalizar. Además, usa mal el proyecto usa mal la palabra la presidenta del Senado en su proyecto. Entonces, si tú les crees estos cambios de opinión, mi proyecto te da la posibilidad de quedarte tranquilito ahí con tu plata en la AFP. Si te da dolor de guata la incertidumbre, que la puedas mover a una cuenta más segura, yo voy a seguir empujando eso con mucha fuerza para lograr que el diputado y la vaca lo ponga en tabla y que sea un buen proyecto que incentiva al ahorro. Porque acuérdate que los fondos de pensiones son los que financian tu crédito hipotecario, son los que financian los hospitales, las autopistas, no solamente financian tu pensión, es el colchón sobre el cual se para la economía de Chile. Por eso tenemos crédito hipotecario al 2,5% a 20 años. Por eso no existe esa posibilidad en Perú, ni en Argentina, ni en Ecuador. Tú no puedes comprar departamento a 20 años en esos países. En Chile hay 4 millones de personas que tienen hipotecario a 20 años o más, a 20 años o más, a 2,5% de tasa. Eso lo logra el colchón de los ahorros previsionales de los chilenos. Diputado, a propósito de proyectos también que han generado algún grado de polémica, hay otro que se aprobó en la Cámara que busca reparar a las víctimas del estallido social. Hubo una polémica también por algunos dichos suyos. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa también, se pregunta mucha gente, con las otras víctimas, los Bueno, locatarios, los vecinos, quienes también fueron víctimas de esa violencia y que también podría ser fácil de cuantificar, mucho más fácil que en otros casos? cuando yo leí el título del proyecto, me paré y aplaudí porque decía verdad, justicia y reparación para las víctimas del estallido social. Y yo inmediatamente pensé en las carabineras que le habían quemado el pelo y el cuello, pensé en los locatarios de la zona cero, no solo de Plaza Italia, de todas las capitales provinciales de Chile, pensé en la gente de Puente Alto que viajaba en el metro y no pudo viajar por un año porque le quemaron las estaciones, pensé en todas esas víctimas y dije, bien por este proyecto. Pero lo empiezo a leer y se centraba solamente en un tipo de víctima, que es lo que habían sido, en palabras de los autores, reprimidos por el Estado. O sea, el señor que va a un supermercado, lo quema, lo saquea, lo vandaliza y cuando va corriendo hacia afuera es tacleado por un carabinero para tomarlo detenido, resulta que esa persona tiene que ser reparada con un cheque. La persona que eh, asaltó, la persona que quemó una iglesia, la de Carabineros, era a esas personas nomás, les daba un juicio abreviado y había una serie de ONGs que hacían una lista si tú habías sido agraviado personal o colectivamente. Dentro de esa lista, organizaciones como Londres 38, que han estado muy relacionadas a la violencia en el barrio. Yo soy diputado por el sector de Plaza Baquedano y me reúno con vecinos todo el tiempo, y sabemos que esas organizaciones encubren, guardan las bombas Molotov, esconden a las personas para que arranquen de carabineros, por lo tanto, era un proyecto que yo me refería a él como el mundo al revés. O sea, deja fuera a los vecinos víctimas que no pudieron dormir durante 2 años, a la señora que le quemaron el kiosco, la fuente de soda, a la iglesia que fue quemada y sus fieles, y solamente repartía reparación, que es un cheque al final, porque ¿qué es lo que es reparación? Plata. ¿Plata de quién? Plata tuya, plata mía, plata de todos los chilenos que pagamos impuestos, de todos los chilenos que pagan IVA al comprar una bolsa de pan. Entonces, eso me pareció injusto. Yo sé que hay víctimas del lado de las personas que se estaban manifestando. Hay casos emblemáticos que tienen heridas en los ojos, ¿cierto? Y hay que ver caso a caso, pero también no podemos olvidar una gran cantidad de víctimas de carabineros. El primer artículo del proyecto deja fuera a los carabineros y a la PDI. Imagínate partir un proyecto diciendo reparación a las víctimas, pero si tú viste su uniforme, queda fuera. Entonces, ya parte mal, parte discriminando. Y entonces yo les recordé, y por eso el enojo de la sala que saltaron con furia, lo que había pasado con los falsos exonerados. Cuando hace un par de años dijeron, todo el que llegue con un certificado de un parlamentario diciendo que es falso exonerado de la época del golpe, ¿cierto?, va a recibir un cheque de por vida. Y ahí empezaron a emitir certificados los Guido Girardi, la senadora Allende y 54 parlamentarios que no voy a nombrarlos a todos ahora. Y tuvieron que enfrentar la justicia porque eran certificados que se basaban solamente en el relato de la supuesta víctima. Y hoy día se pagan más de 70.000 millones de pesos al año de nuestra plata a falsos exonerados. Entonces yo no estaba dispuesto a repetir esa experiencia. Fue una muy mala experiencia,
Y yo le dije a los parlamentarios, no quiero que ustedes en un par de semanas estén emitiendo certificados trucha para que la gente pueda acceder a esta reparación. Se aprobó el proyecto igual, justito, por 3 votos, pasa al Senado, pero víctimas en sentido amplio, perfecto. Víctimas de un solo lado, evidentemente injusto. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Pues tenían hartos temas también pendientes, pero los veremos en una próxima oportunidad. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara, y ojalá más temprano que tarde estemos de vuelta en los estudios de EMOL en Santa María para que la pandemia ya se vaya dando por superada, porque a todos nos tiene hasta la tuta. La fatiga pandémica llega a todos lados, pues, diputado. Muchas gracias. Y a todos quienes nos están viendo, sigan cuidándose y informándose junto a nosotros en emol.com.